Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración a nuestro Dios de este día y vamos a tener la oración de invocación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta hora, Señor Jesús, de esta hermosa noche, invocamos tu nombre a través de tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que vamos a participar en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu siervo, el expositor de la palabra de nuestro Dios, y bendícenos a cada uno por nombre, Señor Jesús. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y invocamos tu nombre en esta hora. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia la lectura de la palabra. Te alabaré con todo mi corazón, me postraré hacia ti, a tu santo templo. Tenemos la lectura en el Salmo 8 a cargo de nuestra hermana Emily Vanessa. Salmos 8 del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor: la gloria de Dios y la honra del hombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios. Amén. Cantamos con gozo y alegría el himno 66, Hosana, Hosana. Todo honor, a Dios.
Escucha, oh Señor, mis palabras, escucha mi gemir. Tenemos la oración de intercesión a cargo del licenciado en Sagrada Teología, Maximino Lara Xiu. Hermanos, oramos. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú eres Dios, Señor. En esta hora, Padre, queremos ponerte delante de ti la vida de tu pueblo, Señor, para que conforme tu misericordia, conforme tu bondad, Señor, suplas toda necesidad, toda enfermedad que haya, Señor. Seas tú con tus hijos que estén padeciendo alguna enfermedad, alguna necesidad. Tu mano poderosa sea con ellos, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que tiene, Señor, pendiente su mirada sobre sus hijos, Señor. Con esa confianza, Señor, queremos pedirte, Señor, por todas las necesidades de tu pueblo, sean físicas, sean espirituales o sean materiales, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu pueblo, rogando tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tenemos la lectura de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestra hermana Neri Palma. La lectura, amados hermanos, se encuentra en Deuteronomios 8, del 11 al 20. Leo en voz audible. Hermanos, pongamos atención a la palabra de nuestro Dios. Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se te enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en armonía, dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos la presentación del licenciado en Sagrada Teología, Maximino Lara Xiu, a cargo del anciano de iglesia, Julio César Fernández Salgado. Buenas tardes, noches, hermanos. Estamos muy gozosos celebrando este culto y estamos presentando oficialmente a nuestro hermano licenciado en Sagrada Teología, Maximino Lara Xiu, como candidato a pastor de esta iglesia ya oficialmente. Es uno de los 3 candidatos que buscó nuestra comisión que nombramos en nuestra reunión congregacional pasada. Dejamos el micrófono en manos de nuestro hermano y vamos a escuchar el mensaje en esta hora. Damos gracias a Dios, hermanos. Estamos aquí presentes para dar la honra, la gloria a nuestro Dios,
algo nuevo que estamos pasando, una modalidad nueva. Estamos acostumbrados de vernos, pero el Señor permite, y en sus proyectos, en sus planes, Él tiene todo el control de todo. El salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Al leer este salmo vemos cómo el salmista extraña. Está pasando por medio en la cautividad y no pueden llegar al templo, no pueden celebrar ese culto a nuestro Dios. Algo semejante está pasando y muchos de nosotros anhelamos estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo nos volveremos a unir todo su pueblo? El Señor tiene su tiempo, pero es necesario en estos tiempos, para soportar esta espera, recordar quién es Dios, recordar por qué nos creó y cuál es el propósito por el cual su pueblo se reúne. Hoy vamos a reflexionar con el tema creados para recordar. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, vemos en Génesis capítulo 1, 27, que nos dice que el hombre y la mujer fueron formados a imagen de Dios. En el original hebreo, la palabra varón, su significado, tiene un significado algo peculiar y quiere decir el que recuerda. ¿Qué palabra para llamar al hombre? El que recuerda. Nosotros esperaríamos que el significado fuera el fuerte, el poderoso, el que puede hacer todo. Sin embargo, la palabra de Dios le da el sentido al hombre, el que recuerda. Pero cuando nosotros hablamos de recordar, ¿qué tiene que recordar el hombre? ¿Qué se supone que tiene que recordar? ¿Debería de ser mejor el hombre para recordar dónde dejó las llaves, aniversarios, cumpleaños? No, esto tiene una finalidad. Dios creó al hombre y el significado de la palabra sacar, que significa el que recuerda, significa que hay algo importante que el hombre tiene que recordar. ¿Y para qué recordarlo? Entonces nosotros, hermanos, debemos ver como primer punto, hay algo que recordar. A menudo nosotros recordamos historias, recordamos a personas, cumpleaños, aniversarios, pero ese no es el sentido por el cual el Señor nos ha creado. Cuando nosotros recordamos, el recordar nos dirige hacia algo. Los hombres han sido construidos de esta forma. Los que recuerdan, fuimos creados para recordar el pasado y para contar historias. Recordar es un tema que se repite en la Biblia muchas veces. Lo vemos en infinidad de veces. Cuando el pueblo de Dios se reunía para adorar a Dios, confesaban sus pecados y oraban, y uno de sus líderes se ponía en medio del pueblo y empezaba a recordarles el pasado, las historias pasadas. Un claro ejemplo es Jeremías. Vemos a Jeremías en el capítulo 9, versículo 12, cuando él dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por en medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en lo profundo del mar. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrar el camino por donde habían de ir. Todas estas historias fueron contadas una y otra vez.
Esas historias tenían el fin que el pueblo de Israel la recordara. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos muchas historias. Pero ¿por qué tantas historias? En el Antiguo Testamento, Dios anhelaba revelarse a sí mismo al pueblo que vivía en el caos. Los ancianos sabían que las historias del amor real de Dios eran un ancla para que la confianza del pueblo fuera continua hacia Dios. El hecho de que volvieran a contar esas viejas historias transmitían un mensaje vital. Y este mensaje que transmitían al pueblo es que Dios es fiel. Dios siempre ha sido fiel y Dios permanece fiel, y eso es algo que la iglesia debe de recordar. Eso es algo que nosotros debemos de recordar, porque así se muestra la bondad de Dios hoy en día. La palabra de Dios es clara y nos dice el mismo mensaje que se dio anteriormente, que tengamos fe y que nunca olvidemos que Dios está presente en toda situación, en todo problema. Habacuc, cuando leemos al profeta Habacuc, vemos cómo aparentemente Habacuc se enoja y hay un cierto reclamo de él hacia Dios. Él empieza a decir a Dios y empieza a acordarse. El profeta Habacuc, enojado, le dice al Señor y ora y dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me dejas pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Aparentemente el profeta Habacuc, Dios guarda silencio y no está observándolos. Él piensa que no los está observando, pero recuerda Habacuc todos los hechos de Dios pasados y les dice Habacuc a Dios que vuelva a mostrar su gloria como la mostró en tiempos pasados. Oye, hermanos, eso es lo que necesitamos. Recordar las grandezas de nuestro Dios en estos tiempos que estamos pasando. Nosotros fuimos creados para recordar las palabras y las obras de Dios con un fin, que al contarlas nosotros seamos fieles al contarlas y otros las puedan escuchar, y al escucharlas esas personas tenga el propósito de que ellos puedan conocer a Dios. Hay un propósito, hay una razón para recordar. Si somos los que fuimos creados para recordar, entonces existe una razón para recordar. Y Moisés es claro hacia el pueblo de Israel cuando les dice que deben de recordar. Y dice estas palabras Moisés en Deuteronomio 4, 9 y 10. Pero tengan cuidado. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenlas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor en Horeb, Él me dijo: convoca al pueblo para que se presenten ante mí y oigan mis palabras, para que aprendan a entender todo el tiempo que vivan en la tierra y para que enseñen esto mismo a sus hijos. Entonces el propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos. Y el pueblo de Israel escuchó la palabra de Dios, y en labios de Moisés esta fue la orden: que no se olviden, que recuerden que es Dios, quién es Dios y lo que ha hecho Dios en su pueblo. Y la responsabilidad del pueblo era enseñarle a los hijos. Hay situaciones en la vida que parecen imposibles de vencer, problemas tan grandes que pensamos que es mejor no luchar o dejarnos vencer. Es difícil entrar en la batalla y darse cuenta de que no hay forma de salir. Es en ese momento cuando, al recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho en el pasado, nos ayuda a vencer. Conocer a Dios nos ayuda a salir adelante en medio de tiempos terribles y difíciles. Los cristianos somos llamados a pasar algo importante a las nuevas generaciones. No solo la historia, sino también los recuerdos de Dios en nuestra vida. Es muy importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el
pasado. Y es más importante enseñar a las nuevas generaciones lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer. El salmista está testificando, él testifica sobre esa esperanza y el valor de las historias que habían en el pueblo de Israel. Él dice, el salmista: oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días. En aquellos tiempos pasados, con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar, porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni sus brazos el que les dio la victoria. Fue tu mano de poder, fue tu brazo derecho, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas, dice el salmista. Por eso, cuando recordamos y contamos las maravillosas historias de nuestro Dios, ayudamos a otros a enfrentar sus luchas, logrando así el valor para que estas personas continúen en medio de ella. Las historias que contamos de nuestro Dios y de lo que Él ha hecho en nosotros da esperanza a otros. Y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles, es cuando nosotros debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y testificar eso para que otras personas puedan entender y puedan creer y esperar en nuestro Dios. Pero es triste ver que muchas veces hay una negatividad al recordar. La mayoría de los hombres, la mayoría de las personas se conocen por su silencio. Los hijos rara vez saben sobre el pasado de sus padres, sus experiencias, sus fracasos, sus batallas con la fe. El padre, en vez de pasarle algo a sus hijos, se queda callado, como si no tuviera memoria. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces sacamos a Dios de nuestra mente y nos entregamos a pensamientos pecaminosos. Nos negamos a recordar los mandamientos, los estatutos, los decretos de nuestro Dios. Y somos movidos por nuestra pecaminosidad, somos movidos por nuestros malos pensamientos. Y en vez de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y es en ese momento que nos olvidamos de esa relación con Dios, cuando olvidamos quién es Dios, cuando olvidamos todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida y todo lo que está haciendo a nuestro alrededor y buscamos nosotros algo que no es Dios, nos estamos apartando nosotros de Él. Pero esa es la naturaleza muchas veces del hombre. Y eso se conoce como idolatría, la búsqueda de algo que no es Dios para satisfacer los propios deseos. Las elecciones pecaminosas requieren el olvido de Dios. En este sentido, olvidar es más que simplemente perder las llaves del carro. Es una elección activa y voluntaria, una negativa a recordar. Así que, hermanos, si nosotros no traemos al presente los pensamientos, la obra de Dios en nuestra vida, y si nosotros no hablamos a las generaciones, a otras personas, nos estamos negando a recordar quién es Dios y lo que ha hecho Él con nosotros. Y todo esto se convierte en pecado. Pablo, en el libro de los Romanos, nos dice, capítulo 1, del versículo 23 en adelante, nos dice esto: cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, que eran réplicas de hombres mortales. Y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a impurezas sexuales, dice. Y más adelante en el versículo 18, dice Pablo, que merecen una atención grande. ¿Por qué? Porque además, como estimaron que no valía la pena tener en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Para esas personas olvidaron a Dios, y lo cual resultó en un pecado grave. Aunque los hombres conocían la verdad acerca de Dios, llegaron a un punto en el que no veían que valiera la pena guardar la verdad en sus mentes. Ellos modelaron dioses
dioses falsos, predecibles, dioses que no interferían en sus elecciones pecaminosas. Nosotros debemos de tener en cuenta esto. Dios llegó a nuestras vidas, Dios se acercó con un propósito, para exaltar su gloria en la vida de su pueblo. Pero cuando el pueblo se aparta, cuando el pueblo se olvida de Dios, entonces es cuando nosotros metemos en nuestras mentes, en nuestros corazones, algo que no es Dios. Entonces hay una negatividad de parte de los hombres a recordar. Muchos se niegan lo que Dios ha hecho en su vida y se apartan de su fe. Pero existe un llamado, y ese llamado a nosotros, a su pueblo de Dios, es un llamado a recordar. Es un llamado a recordar, porque debemos de aprender de las experiencias que suceden. Nosotros leemos la palabra de Dios, y cuando leemos el libro de los Éxodos, vemos cómo el pueblo de Israel está siendo llevado por nuestro Dios en el desierto. Abre el mar, pasan en seco. Una nube los cubre de día, otra nube, una columna de fuego de noche. Y sin embargo, el pueblo de Israel no pasa mucho tiempo y se olvidan de ello. El pueblo de Israel se olvidaba cada momento de Dios, se olvidaba de todo lo que, esos milagros, todas esas liberaciones milagrosas de mano de los egipcios, de mano de sus ejércitos, de todo, olvidaban. Y eso la Biblia nos muestra. Pero es más triste darnos hoy en día cuenta que muchos de nosotros, muchos cristianos se están olvidando de quién es Dios. Muchas de esas historias nos sorprenden de cómo el pueblo de Dios veía la grandeza de Dios, pero en un momento se olvidaban, dudaban, pecaban. Sin embargo, siempre el amor fiel de Dios siempre estaba obrando en la vida de ellos. Pero muchas veces nosotros, el pueblo de Israel, buscaba satisfacer sus deseos en otra forma. Cuando Moisés sube a recibir la ley, pasan 40 días y piensan que ha muerto y se hacen un becerro. Entonces, el pueblo de Israel siempre falló en eso, se olvidaban de recordar la verdad, se olvidaban de recordar que Dios los amaba, que Él era el único Dios, y se los decía a cada momento el Señor: fíjate de no olvidar lo que yo te estoy diciendo, átalos, toda esta ley, todos estos mandamientos, átalos en tu corazón. Cuando nosotros vemos esto, vemos una historia también nosotros, la historia de nuestro Señor Jesús. Está con sus discípulos nuestro Señor una noche, los llamó a reunirse para celebrar la cena de las Pascuas. Este grupo de hombres había estado con Él, había presenciado sus milagros con sus propios ojos, y pronto serían testigos de su muerte y de su resurrección. Jesús les dijo: haced esto en memoria de mí. Sin duda, de entre toda la gente, ellos no necesitaban ningún símbolo para recordar las palabras de nuestro Señor. Pero ¿cómo podrían ellos olvidar después de todo lo que habían visto y oído? Es sorprendente ver que aún está vivo nuestro Señor Jesucristo, y estos hombres olvidaban las palabras de nuestro Dios. Y vemos en Lucas capítulo 22 versículo 24 cómo esa tendencia de olvidar está siempre en nosotros, los hombres. Y nos muestra Lucas una discusión entre los apóstoles que ocurrió solamente momentos después de que Jesús les anunciara su muerte. Ellos tuvieron un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Aún antes de que Jesús se fuera de su presencia, ellos ya se habían olvidado de sus palabras, ya se estaban apartando de la vida a la que Él los había llamado. Somos llamados nosotros a recordar. Y muchos de nosotros aún presentes, no olvidamos, nos hemos olvidado el día en el cual entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Cuándo fue cuando le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Cuándo fue cuando dijiste: yo te acepto, Señor, de todo el corazón? Yo no sé si ustedes se acuerden, si han olvidado la fecha, el lugar, el predicador, el momento y lo que sucedió. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo.
noviembre 23 del 99. Un pueblo llamado Eguán, a las 8 de la noche empezó la campaña, predicaba el hermano Bertino Aquino. Se soltó una lluvia muy fuerte y pensamos que nos iba a llevar. La iglesia presente se había olvidado del Dios poderoso. Y en esa lluvia empezó la iglesia a guardar el equipo. Hermanos, se va a suspender todo, ya no va a haber campaña de evangelismo, se va a suspender. Empezaron a guardar. Yo no era cristiano todavía. Me llamó el hermano y me dijo: Max, vamos a orar. Y fue cuando conocí, no conocía a Dios, pero cuando empecé a conocer a ese Dios de poder. El hermano levantó sus manos y empezó a orar y le dijo al Señor: te ruego, te lleves esta lluvia a otro lado. Y te ruego que haya fruto en esta noche, fruto para vida eterna. Yo abría y cerraba mis ojos, no era cristiano, estaba yo escuchando. Pero lo que me sorprendió en esos momentos fue cuando vino un remolino y se llevó toda esa agua, toda esa lluvia, se la llevó y fue una bonanza muy hermosa. Y en esa noche, como a las 9:30 de la noche, su servidor estaba aceptando a Cristo, entregándole mi vida a Cristo. Pasaron unos 10, 15 años y trabajando en Balancán. Hicimos una campaña local, se hizo una campaña local. Y estábamos ahí para celebrar y se puso negro el cielo y una lluvia y un viento. Y empezaron los hermanos: hermano Max, se suspende el culto, vamos a guardar todo, vamos porque va a llover. Y les dije: hermanos, vamos a orar. Recordé cuando sucedió con el hermano Bertino esa situación de esa lluvia. Y empezamos a orar. Y me sorprendió lo que Dios hizo. Empezó un remolino. Arriba de la iglesia empezó el remolino, y se formó como si fuera un tornado. Los hermanos se asustaron y dijeron: hermano, métase, por favor, no vaya. Tuvieron miedo. Yo me quedé y dije: Señor, este es tu poder, esta es tu grandeza. El pueblo de Israel lo había olvidado. Habían olvidado ese mar abierto, habían olvidado esa nube, esa columna de fuego, por ir en pos de dioses ajenos. Dios nos llama a recordar y fuimos creados para recordar esa grandeza. Así que en estos problemas de necesidad, de lucha, el solo recordar las palabras de nuestro Dios, el recordar que en esos momentos difíciles, momentos de luchas, Dios está presente, nos va a ayudar para seguir adelante. Pero en la actualidad, con esta pandemia, que le tenemos más miedo a un virus tan pequeño que a veces al mismo Dios Todopoderoso. Muchos cristianos, muchas iglesias, muchos miembros, tanto de iglesias locales como nacionales, se van a olvidar. Muchos se están olvidándose quién es Dios. ¿Por qué fueron creados? ¿Para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios nos tiene delante de Él en su presencia? Muchos lo van a olvidar. Tal vez pocos van a recordar que fuimos creados para honra y gloria de nuestro Dios y para anunciar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, recordemos las palabras de nuestro Dios, porque solamente así podemos salir adelante. Solamente recordando las palabras que encontramos en su santa palabra, la Biblia, podemos salir adelante. Dios le dijo a Josué en un momento difícil de su vida, en un momento que había lucha, en un momento que tenía que conquistar la tierra prometida, le dijo estas palabras que no solamente son para Josué, sino que son también para nosotros. Todos los días de tu vida estaré contigo. Y nadie te podrá hacer frente. Como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Al profeta se le dice: mío eres tú. Yo te creé, yo te formé hoy, yo te di nombre, mío eres tú. No temas delante de ellos, habla. También en otro momento, el Señor le dijo a su pueblo: no temáis, manada pequeña. Así que como cristianos, como iglesia,
Iglesia Príncipe de Paz, no pueden atemorizarse ante nada ni ante nadie. Teniendo a Jehová de los ejércitos al lado de nosotros, ¿quién nos va a poder hacer frente? Nadie. Porque nuestro mismo Señor Jesucristo nos dijo: y estaré con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Hermoso el pacto que Dios hizo con Abraham. Haré con tu descendencia un pacto eterno. Dios ha hecho pacto con nosotros, un pacto eterno también, donde Él ha prometido cuidarnos, guardarnos, librarnos de todo mal. Yo en lo personal deseo, anhelo que nuevamente el pueblo de Dios pueda estar presente, ver los rostros sonreír, presentarnos delante de Dios, como decía el salmista, que son nuestras lágrimas de día y de noche. Presentarnos delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque su promesa fue también: donde yo esté, ahí estarás tú. Esas y más promesas tenemos de parte de nuestro Dios y Señor para nosotros. Así que, hermanos, somos los que recuerdan. Fuimos creados para anunciar y para recordar a este mundo que somos creación del Dios eterno, el cual nos creó para anunciar y proclamar su santa verdad, su evangelio. Así que no olvidemos quiénes somos en Cristo Jesús para no caer en el engaño de Satanás. Esa es la obra de Satanás, engañar. Y a muchas personas se está engañando. Y muchas veces nosotros no estamos confiando en ese Dios. Claro, la palabra de Dios nos dice que debemos de ser prudentes y que el avisado ve el peligro y huye, y no vamos a ir detrás del peligro. Pero también debemos de confiar en nuestro Dios, que poderoso es Dios para guardarnos, para ayudarnos. Iglesia Príncipe de Paz, yo no los conozco, pero mi Señor Dios te conoce a ti. Y mi deseo es que no dudes, que si el enemigo te está poniendo palabras en tu mente, en tu corazón, no lo escuches. Y no dudes de ese Dios poderoso que te llamó, de ese Dios poderoso que hizo un pacto contigo, y un pacto eterno, de darte vida, de darte esperanza, de darte salvación. Y que ese pacto también alcanza a nuestra descendencia. Así que, iglesia, no es el momento de rendirse, no es el momento de claudicar, sino que es el momento de luchar. Es el momento de salir adelante y decirle al Señor: Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres? Si se trata de orar, oremos para que prontamente esta epidemia pase, para que el Señor venga y se la lleve, desaparezca, y nos conceda tanto a niños, jóvenes y adultos estar presente en su templo para darle la honra, la gloria. Yo agradezco a Dios el privilegio de permitirme estar aquí, pero agradezco a mi Dios el haberme dado ese nombre, el haberme rescatado, el haberme creado para recordar quién es Él y para poder anunciar a las personas, al mundo, que tenemos un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios que tiene el control de todo y que no va a pasar nada que Él no quiera que pase. Así que, amada iglesia, recordemos quién es Dios y recordemos a lo que nos llama, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos bendiga. Abrimos nuevamente nuestros himnarios y con gozo entonamos el himno 285, Recibí salvación. De paz inundada
Bien, hermanos, vamos a tener los avisos a cargo del secretario de nuestra iglesia, nuestro hermano anciano de iglesia, Rafael González. Buenas noches, estimados hermanos. Los avisos para la Iglesia del Señor son los siguientes. El domingo 25 de octubre estará con nosotros el presbítero Benjamín Franklin Oliva González, que es el tercer candidato en la terna para pastor de esta iglesia. También, estimados hermanos, el domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el tercer maratón de oración y ayuno y será el Ministerio de Educación que estará proporcionando los librillos por familia. Domingo 08 de noviembre, por acuerdo del consistorio de esta iglesia, se convoca a todos los miembros en plena comunión para que acudan a elección de pastor. Esta se llevará a cabo aquí en la nave del templo, dando comienzo a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También, hermanos, todos los días a las 9 de la noche tenemos devocional de oración con nuestro hermano Hermilo, que es el que dirige el grupo de oración a través del grupo de WhatsApp. Le invitamos, si usted tiene alguna necesidad de oración, la pueda enviar a través del grupo. Y es importante, hermanos, que estemos orando, que estemos intercediendo por nuestros hermanos que están en aflicción, por enfermedades, ahora también, ¿verdad?, con lo de la inclemencia del tiempo, por las inundaciones. Tenemos hermanos, ¿verdad?, locales o incluso de otras iglesias que están pasando por esta situación. Oremos por ellos,
Oremos, hermanos, para que el Señor siga obrando como lo ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Dándonos testimonio de su gracia, de su amor, de su misericordia a favor de su pueblo. ¿Son todos los avisos? Buenas noches. Te alabaré, oh Jehová, eternamente y para siempre. Tenemos la oración final a cargo del anciano de iglesia, Rafael González, y concluimos cantando la doxología 430, a Dios el Padre Celestial. Oramos. Padre amoroso, Jehová Dios, te damos gracias por habernos concedido, Señor, la oportunidad de estar ante tu santo trono, de haber recibido, Señor, la palabra tuya a través del mensaje que en esta noche, Señor, tú trajiste a nuestros corazones por medio de tu siervo. Te damos gracias, nuestro Dios y nuestro Padre, por tu santa palabra, que fortalece nuestra fe, que hace crecer nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, nuestro Dios y nuestro Padre, por concedernos la libertad y la confianza de acercarnos a ti. Nuestro Dios, te suplicamos que tú nos ayudes a ser entendidos de cuál es tu buena voluntad y de que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Ayúdanos, nuestro Dios, a vivir conforme a tu voluntad para darte la honra y la gloria en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias que te honren a ti, que glorifiquen tu nombre y que sean, Señor, para el engrandecimiento de tu obra aquí sobre la tierra. Te damos las muchas gracias a través de nuestro Señor y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.